Bueno, muy buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que siguen esta transmisión de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas. En este momento, como instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas, tomamos las decisiones frente a un porcentaje específico que quedó para pueblos indígenas en el marco del Sistema General de Regalías. Estamos hablando de un 1%, un punto porcentual. Está señalado en el artículo 73 de esta misma ley, de la ley 2056. Eh, la idea, pues entonces, con este ciclo de socializaciones es poder contarles a todos los pueblos y comunidades cómo funciona la instancia, qué es la instancia y cómo pueden acceder a estos recursos. Bueno, esta es la primera socialización de tres, de un primer ciclo que vamos a hacer. Eh, entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a darle el paso a Carolina, quien es una persona que está en el equipo técnico de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas y que nos va pues a hacer la socialización en esta mañana. Bueno, Norey, muchísimas gracias por la introducción y la bienvenida. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Carolina Alvarado Ovalle. Hago parte del equipo técnico de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Muy contenta de estar hoy aquí, de compartir, digamos, un poco sobre el sistema general de regalías. Vamos a entrar en materia. Primero contarles que todas las preguntas que surjan de la presentación, por favor, por el chat del Facebook Live nos los van poniendo y después vamos a hacer una retroalimentación de todas las preguntas que tengan. Entonces vamos a dar inicio, vamos a hablar en esta primera socialización. Como bien les mencionaba Norey, vamos a tener dos más los próximos jueves. En esta primera socialización vamos a hablar de las generalidades del Sistema General de Regalías y del funcionamiento de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, primero, como para que todos estemos en contexto y en la misma línea, vamos a hacer una revisión de qué son las regalías. Entonces, de acuerdo con la ley 2056, la definición de regalías y en la Constitución es que son los recursos que el Estado recibe por la compensación que pagan las empresas que explotan nuestros recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son estos recursos? El carbón, el gas, el oro, el petróleo, la sal, las piedras preciosas, todos esos otros recursos que se explotan de nuestros territorios. Las empresas que los explotan pagan una compensación al Estado. Y el Estado, en esta ley 2056, establece cómo se deben repartir esas regalías en el territorio nacional. Entonces, cada bienio, los recursos de regalías funcionan bianuales, o sea, cada bienio, cada 2 años, se hace un presupuesto de cómo se van a asignar esos recursos y sale una ley de la República expedida por el Congreso de esos recursos bianuales que se van a destinar tanto a los municipios, departamentos, como a los pueblos y comunidades indígenas. Con la ley 2056 del 2020, que como les mencionaba Norey, surtió un proceso de consulta previa, se le da a los grupos étnicos una mayor inversión, se aumentan los porcentajes a los cuales ustedes tenían derecho a participar, se aumentan la participación, más fuentes en las cuales ustedes van a poder participar de manera directa y más autonomía con esta instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas y con las asignaciones directas en los cuales ustedes van a ser autónomos de aprobar sus proyectos de inversión. Entonces, para entender un poco el sistema general de regalías, que digamos es bastante complejo, es importante que sepamos que las regalías no es una sola bolsa.
donde están todos los recursos, sino que está repartido en 9 asignaciones. 7 de inversión, que son estas que tenemos aquí, y 2 de ahorro. Entonces, de estas 7 de inversión, en esta hay 2, el 60 y el 40%, los pueblos y comunidades indígenas podrán participar de manera directa en estas 4. Entonces, tenemos asignaciones directas, en los cuales los municipios donde se explotan, municipios y departamentos donde se explotan los recursos naturales no renovables, van a tener esta asignación directa. En aquellos municipios o departamentos donde no se explotan estos recursos, no van a tener esta asignación, porque esta es una asignación únicamente para los departamentos donde se explotan. Entonces, por ejemplo, la zona amazónica, Amazonas, Leticia, esa parte del país, Guainía, Guaviare, esos departamentos no son productores de recursos de regalías, entonces esta asignación directa es muy baja o casi nula. Mientras tanto, en departamentos como el Meta, La Guajira, Casanare, vamos a tener unas asignaciones directas muy representativas. En estas asignaciones directas, ahora vamos a revisar, pero quienes viabilizan, priorizan y aprueban los proyectos son los representantes legales de los grupos, de los pueblos y comunidades indígenas que presenten los proyectos de inversión. La segunda asignación es la asignación ambiental. Entonces, con la nueva ley de regalías se creó esta asignación ambiental. Esta es una asignación nueva que nace con la ley 2056, que corresponde al 1% del total de los recursos de regalías. Y en esta asignación ambiental vamos a tener unas convocatorias particulares, donde los pueblos y comunidades indígenas podrán participar y presentar sus proyectos en temas estratégicos, en las áreas ambientalmente estratégicas que quedaron establecidas en el nuevo plan de desarrollo y la lucha nacional contra la deforestación. La otra asignación es la asignación Paz. El Plan Nacional de Desarrollo también tuvo una modificación en esta asignación, ya lo vamos a revisar más adelante. Y a esta asignación Paz, que es únicamente para municipios PEDET y que está establecido, digamos, como esta asignación del 7% únicamente para municipios y departamentos PEDET. En esta asignación, ustedes como pueblos y comunidades indígenas también van a poder presentar, en este caso van a ser convocatorias, como quedó establecido en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y la cuarta asignación, que es la que nos trae aquí, es la asignación para la inversión local. Entonces, la asignación para la inversión local se dividió en dos, un 12,68 que está dirigido a los municipios más pobres, aquellos de categoría 1, 2 y creo que 3, si no me falla la memoria, y para los grupos étnicos, el 2,32. De este 2,32, el 1% es para los pueblos y comunidades indígenas y será la instancia de decisión quien tome las decisiones sobre estos proyectos de inversión. Entonces, como ven, los pueblos y comunidades indígenas participan en varias asignaciones. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta, pero importante que sepamos que podemos acceder a otras fuentes de recursos del Sistema General de Regalías. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esas otras fuentes y vamos a hacer un mayor énfasis en la inversión local. Entonces, primero vamos a hablar de asignaciones directas. Entonces, como les decía, es para los municipios y departamentos con asignaciones directas, es decir, donde se explotan los recursos. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que el municipio debe destinar el 4.5 para los grupos étnicos. Esos grupos étnicos, entiéndase, indígenas, pueblos y comunidades indígenas y comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es decir, si en un municipio están los indígenas y las comunidades negras, ese 4.5 deberá
repartirse en estas comunidades. Para el bienio 21-22 era un criterio poblacional. Para el bienio 23-24 y en adelante, con la instancia de decisión se está coordinando esa nueva fórmula de distribución, porque la ley establece que se deben incluir otros criterios, además del poblacional. Entonces, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, calidad de vida. Entonces, estamos analizando, la instancia, perdón, está analizando cómo se puede, digamos, cómo aplicar una nueva fórmula para la destinación de este recurso de las asignaciones directas. Es importante que sepamos, dile. De pronto, Carolina, contarle a todos los hermanos y hermanas indígenas de Colombia que esta, digamos, es una de las funciones, de las tareas que tiene la instancia de decisión de pueblo y comunidades indígenas, y es justamente coordinar y concertar con la instancia de pueblos afro, ¿sí? Porque no solamente depende de nosotros como instancia de pueblos indígenas, sino que es una concertación que se debe hacer con la instancia afro para mirar el ajuste de la fórmula. Claramente, como lo decía Carolina, hasta el momento, hasta el bienio anterior a la expedición de la ley, el criterio era poblacional, pero la ley 2056 de 2020, pues señala que se deben tener en cuenta y se deben incorporar otros criterios, como el criterio territorial, el criterio de necesidades básicas insatisfechas, y esto pues nos lleva también a que de pronto se pueda lograr un mayor equilibrio, una mayor posibilidad de que los pueblos indígenas que están asentados en territorios, en municipios donde, o departamentos donde se reciben estas asignaciones directas, que son los productores, puedan, digamos, tener también una mayor posibilidad de contar con recursos para financiar proyectos en cada uno de los territorios. Entonces, quería hacer como ese énfasis, porque la instancia de decisión de pueblo y comunidad indígena no solamente está para definir sobre la asignación para la inversión local, lo que está para pueblos indígenas, sino que pues también tiene algunas funciones que tienen que ver, como esta de las asignaciones directas, de concertar la fórmula con la instancia afro, coordinado con el Departamento Nacional de Planeación. Quería como recalcar eso. Sí, perfecto, Norey. Listo, entonces estamos en ese tema de la fórmula. Por lo pronto, estos recursos están ahí, digamos, los recursos de regalías. Es importante que sepamos que no son como el presupuesto general de la nación, que si no se ejecutan en el año, se pierden. Los recursos de regalías son acumulables, es decir, que si no se presentan proyectos o no se ejecutan, estos recursos quedan acumulados para el bienio siguiente. Pero ya estamos trabajando, ya la instancia de decisión está trabajando en la construcción de esta fórmula en coordinación con la instancia de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entonces, el municipio debe destinar el 4.5% y el departamento el 2%. Es importante que sepamos que para esta asignación, quien viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto de inversión es el representante legal o la autoridad del pueblo o comunidad indígena que presenta el proyecto de inversión. Entonces, si el proyecto lo presenta el resguardo indígena de los pastos, entonces es el resguardo indígena el representante legal del resguardo indígena quien va a viabilizar, es decir, va a decir que ese proyecto es viable técnica, social, jurídica, ambiental y financieramente. Entonces da toda la viabilidad, lo va a registrar en el sistema SWIFT, lo va a priorizar y lo va a aprobar. Entonces todo el ciclo del proyecto está en cabeza del representante legal. Esto es un cambio muy importante porque antes de estos recursos, quien los viabilizaba, priorizaba y aprobaba era el alcalde. Entonces en este caso ya no está en cabeza de la entidad del municipio, del departamento, sino que va a estar en cabeza del representante legal de los pueblos y comunidades indígenas. Sí quedó que la designación de la entidad ejecutora va a estar en cabeza del municipio o del departamento, pero no, la elección del ejecutor es el propuesto por ustedes.
Entonces, el resguardo indígena va a proponer quién va a ser el ejecutor. Entonces, el resguardo indígena de los pastos va a viabilizar, priorizar y aprobar, y va a decidir que el ejecutor de ese proyecto es el resguardo de los pastos. Y entonces va y le dice, esto se hace en la plataforma Swift, y entonces el alcalde o el gobernador tiene que decidir o designar a esa entidad ejecutora. ¿Por qué es importante este paso por la entidad territorial? Porque los recursos están asignados al municipio y al departamento. Entonces, sí es importante que pase, digamos, por el municipio del departamento y se haga este trámite de designación del ejecutor. Pero quien decide quién es el ejecutor es el que proponga el resguardo de los pastos. Quería aquí mostrarles la página que tiene el Departamento Nacional de Planeación, que se llama SICODIS. Entonces, ustedes ponen en Google SICODIS, SICODIS, y esta página de SICODIS les va a mostrar los recursos, tanto del Sistema General de Regalías como del Sistema General de Participaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren en el SGP ver sus recursos como resguardos indígenas, aquí pueden consultarlos. Pero vamos a ver lo que nos llama hoy, que es el Sistema General de Regalías. Entonces, aquí hay el SICODIS tiene un insumo para el cálculo de los recursos de enfoque étnico, para el caso de asignaciones directas. Entonces, ustedes aquí pichan en ese y, como les decía, como solo tenemos la fórmula en el 2122, nos aparece en la vigencia 2122. Pero vamos a ver, digamos, un departamento, porque si ponemos Amazonas, pues como son asignaciones directas, no van a tener recursos. Entonces, vamos a poner el Meta, que el Meta es uno de nuestros departamentos productores. Entonces, aquí nos va a decir que el Meta en el bienio 23-24 del presupuesto de asignaciones directas recibió 673.000 millones de pesos. De esos 673.000 millones, el 2% va destinado para pueblos y comunidades indígenas. Entonces, aquí nos trae los insumos para que se pueda hacer el ejercicio de cuántos son los recursos que van destinados para los pueblos y comunidades indígenas. Aquí solo está el criterio poblacional, porque en su momento solo está ese, pero una vez se concerte la fórmula, se irán a incluir los otros criterios para que tanto ustedes como el municipio o el departamento puedan, digamos, saber cuáles son los recursos que deben destinar a estas poblaciones. Listo. Entonces, esta es la primera asignación. Ustedes viabilizan, priorizan y aprueban. Los recursos están en los municipios y departamentos. Y esta es la asignación directa. Ahora vamos a hablar de la asignación para la inversión local. Entonces, la asignación para la inversión local es la que está, digamos, en cabeza de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Como les comentaba, de esta asignación para la inversión local, el 2,32 es para los grupos étnicos y este 2,32, el 1% es para pueblos y comunidades indígenas. Este 1% en el bienio 21-22 fueron 154.000 millones de pesos y para el bienio 23-24 son 299.000 millones de pesos. Como les decía, estos recursos son acumulables, entonces tenemos la suma de esos dos. Dale, Norena. Bueno, para informarle a todos los hermanos indígenas que nos están siguiendo en esta transmisión, estos recursos de la asignación para la inversión local para pueblos y comunidades indígenas, lo que corresponde a la vigencia al bienio 21-22, estos 154.275 millones de pesos que correspondían al bienio 2021-22, no se han ejecutado. Y yo quiero hacer énfasis en que esos recursos están allí disponibles para financiar proyectos de inversión que presenten las comunidades.
y por eso en parte la instancia de decisión de pueblo y comunidad indígena ha tomado como la decisión de impulsar fuertemente estos ciclos de socializaciones porque necesitamos que la gente pueda estar enterado de la mecánica para presentar los proyectos para finalmente poder tener una ejecución efectiva de estos recursos. Y lo que corresponde al bienio 23-24, que es el que está corriendo, esos 299.074 millones de pesos también están allí disponibles. Me parece que es una información relevante decir que a pesar de que la instancia lleva ya poco más de un año en funcionamiento, pues lo que hemos hecho en este año es organizar todo lo relacionado con la reglamentación de la instancia, con la designación de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la instancia, también de designar nuestro delegado indígena en la comisión rectora, que es como el máximo órgano el máximo órgano de decisión del Sistema General de Regalías. Bueno, más adelante estaremos hablando sobre eso, pero es importante que todos los hermanos y hermanas indígenas de los más de 115 pueblos del territorio nacional puedan conocer que estos recursos pues están disponibles pues, para todos los que puedan presentar proyectos, que en este caso son cabildos, resguardos y asociaciones que tengan su registro en el Ministerio del Interior. Así es, Norel, súper. Listo, entonces tenemos esos recursos disponibles para que ustedes presenten los proyectos. Es importante hacer la claridad que estos recursos, el 2% tienen una asignación específica para proyectos relacionados con incidencia sobre el ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, para temas ambientales, un 2% de estos recursos, digamos que tienen esa prioridad. Como lo mencionábamos antes, esta asignación para la inversión local está en cabeza de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Esta instancia de decisión será la encargada de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión. ¿Qué significa viabilizar? Revisar que esos proyectos vengan técnica, jurídica, social, ambiental y financieramente bien estructurados. Es decir, tiene que ser una revisión completa, detallada y muy técnica de esos proyectos de inversión que desde los territorios se presenten a la instancia. Debe ser una priorización. Entonces, como bien lo mencionaba Norey, la instancia de decisión estableció un reglamento y dentro de ese reglamento estableció unos criterios para priorizar unos proyectos por encima de otros. Entonces, son más de 10 criterios de priorización en los cuales se incluyeron necesidades básicas insatisfechas, proyectos para mujeres, proyectos en algunos sectores específicos, si el proyecto iba a, digamos, a tener un impacto en la población mayoritario, es decir, si se iba a atender la mayoría de la población del resguardo, y así más de 10 criterios de priorización. Y por último, aprobar los proyectos. Entonces, primero, si el proyecto es viable, pasa al siguiente paso, que es la priorización, y para esa priorización el proyecto debe sacar mínimo 50 puntos. Si el proyecto pasa, entonces vendría la siguiente etapa, que es la aprobación. Entonces, la instancia de decisión es la encargada de definir esos 3 pasos del proyecto de inversión. ¿Quién es esta instancia de decisión? Entonces, la ley estableció que la instancia de decisión va a estar conformada por 5 delegados de las organizaciones que conforman la Mesa Permanente de Concertación, OPIC, ONIC, Gobierno Mayor, AICO Pachamama y Confederación Indígena Tairón. Y un delegado por cada macroregión de conformidad con el artículo 10 del decreto 1397 del 96. En este caso, la Macro Norte, Macro Amazonía, Macro Occidente, Macro Centro Oriente y Macro Orinoquía. Entonces, estos 10 delegados serán los encargados de viabilizar, priorizar y aprobar
los proyectos de inversión. Estos delegados estarán por 2 años. Su periodo inició el 26 de abril del 2022 y terminaría el 26 de abril del 24. Ahora vamos a hablar un poco más de la instancia de decisión, pero entonces vamos a pasar a la siguiente asignación. Entonces, yo les mencionaba que de las 7 asignaciones para la inversión, 4 pueden presentar los pueblos y comunidades indígenas. Ya vimos la asignación directa, que es para departamentos y municipios productores. Ya vimos asignación para la inversión local, que está en cabeza de la instancia. Ahora vamos a ver la asignación ambiental. Entonces, la ley estableció que para la asignación ambiental se debe destinar un 1% y el 20% del mayor recaudo. El mayor recaudo para el Sistema General de Regalías es que las regalías se calculan en el bienio, en el 20, digamos, para el bienio 23-24, en el 22, el Congreso sacó un presupuesto. Ese presupuesto sobre algunos supuestos del valor del petróleo, supuestos de explotación de los recursos naturales no renovables. Entonces dice que el presupuesto de este bienio, no me sé la cifra exacta, pero digamos que en el bienio pasado fueron 57.000 millones. Entonces dice, mire, el presupuesto para el próximo bienio son 57 billones. Si no son 57, sino que son 80, entonces ese mayor recaudo, el 20% de ese mayor recaudo va para la asignación ambiental. Entonces, lo que se recaude de más a lo presupuestado es lo que se entiende para regalías mayor recaudo. Entonces, esta asignación ambiental para el bienio 23-24 es 299.000 millones de pesos, es nuestra misma asignación. Y para el bienio 21-22 fueron 154.000. Esos 154.000, digamos que no se han hecho esas convocatorias y los tenemos ahí acumulados. Y el mayor recaudo para este bienio, o de este bienio 23-24, es 1,9 billones. La ley no estableció de estos porcentajes cuánto iría para los pueblos y comunidades indígenas. No es como la asignación directa que sí nos dice es el 4.5 de lo que reciban los municipios y departamentos. En este caso, esto es lo que recibe el Ministerio de Ambiente, pero se debe coordinar con la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas cómo va a ser las convocatorias para que participen los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, igual la instancia de decisión está en la construcción de estas convocatorias para poder definir cuáles son los proyectos y cómo van a participar los pueblos en estas convocatorias particulares dirigidas específicamente a los resguardos, asociaciones de resguardos, asociaciones de autoridades o cabildos, autoridades propias, consejos indígenas y demás formas organizativas registradas ante el Ministerio del Interior y las organizaciones de que trata el decreto 252. Estos proyectos, en cuál, digamos, es su finalidad, deben estar relacionados con las áreas ambientalmente estratégicas. Estas áreas ya quedaron establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Petro y la lucha nacional contra la deforestación. Entonces, empiecen a revisar qué proyectos ambientales, si ustedes están en una de estas áreas ambientalmente estratégicas, para que cuando estas convocatorias ya estén coordinadas con la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas, puedan salir, digamos, y puedan presentarse. Estas convocatorias estarán, digamos, en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La última asignación es la asignación para la paz. Esta asignación para la paz corresponde al 7% de los recursos del sistema del presupuesto de las regalías, más los rendimientos financieros. Entonces, los recursos de regalías, como duran un tiempo en
digamos, en la cuenta del Ministerio de Hacienda genera unos rendimientos financieros. Entonces, la suma de estos dos para el bienio 23-24 es aproximadamente 4.000 millones de pesos, 4.400 millones de pesos. Estos 4.000 millones, según el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ya no van a ser en el OCAT Paz, como antes estaba establecido, sino que va a ser mediante convocatorias públicas. Entonces, el Departamento Nacional con la Agencia de Renovación del Territorio, la ART, va, digamos, a construir estas convocatorias para que los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en las 10 subregiones PEDET puedan presentar proyectos a estas convocatorias. Aún el Departamento Nacional de Planeación, digamos, en su página no ha publicado nada frente a estas convocatorias, entonces me imagino que están en ese plan de construir esas convocatorias, entonces estar pendiente de la página para poder presentar proyectos a esta fuente de financiación. Entonces ya vimos nuestras asignaciones, cómo podemos participar, cada una de ellas con unas reglas y unas formas de participar distintas. Entonces, en asignaciones directas, ustedes viabilizan, priorizan y aprueban. En asignación para la inversión local, es la instancia la que viabiliza, prioriza y aprueba. En la asignación ambiental son convocatorias coordinadas con la instancia, y asignación para la paz, convocatorias que tiene que elaborar el departamento con la ART. La ley 2056 estableció otras formas de participación. Entonces tenemos estas asignaciones, pero además, digamos que estableció que los pueblos o los grupos étnicos más bien van a tener asiento con voz y voto en la comisión rectora. Entonces, la comisión rectora es el máximo órgano del Sistema General de Regalías, donde se define la política general del Sistema General de Regalías, dicta los requisitos, todos los acuerdos, donde dicen qué requisitos debemos cumplir, digamos, cómo se deben, todo el ciclo del proyecto. Entonces, la comisión rectora define cómo se debe realizar el ciclo de los proyectos, entonces cómo se debe hacer el de asignación directa, cómo el de inversión local, cada uno de los ciclos en los cuales los pueblos y comunidades indígenas participan. Entonces, todas las regulaciones, lineamientos, los saca el Sistema General de Regalías. Entonces, ahí vamos a tener un miembro de los pueblos y comunidades indígenas elegido por la instancia de decisión. Este delegado ya fue seleccionado por la instancia de decisión. Tenemos un miembro elegido por la instancia de decisión de los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y un miembro elegido para por la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rom o Gitano. Este voz y voto es únicamente cuando la comisión rectora vaya a tratar temas relacionados con los grupos étnicos, con el título quinto que se refiere a los grupos étnicos. Esta participación es muy importante porque hemos revisado y analizado que existen algunas dificultades o algunos requisitos que no incluyen el enfoque étnico digamos, en la presentación de los proyectos, y va a ser un trabajo bien importante para nuestro delegado que pueda hacer esas modificaciones para que el acceso de los pueblos indígenas a la presentación de los proyectos sea mucho más pertinente y efectivo. La otra forma de participación es en los órganos colegiales de decisión regionales. Entonces, se crean los OCAD regionales. Estos OCAD regionales, que representan el 40% de los recursos de la inversión regional, o sea, estos OCAD se van a pronunciar no sobre toda la bolsa de asignación para la inversión regional, sino solo sobre el 40%. Entonces, en estos OCAD regionales
que son proyectos que se aprueban a nivel regional. El Sistema General de Regalías tiene 6 regiones y en cada una de estas regiones tiene un OCAT. Entonces, la ley establece que se podrán participar con voz, pero sin voto, en estos OCAT regionales, los pueblos y comunidades indígenas. Solo podrán tener voto cuando a este OCAT regional se presente un proyecto que necesite surtir un proceso de consulta previa. Entonces, si el proyecto requiere la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, a ese OCAT regional votará el representante de los pueblos y comunidades indígenas. Por último, la nueva ley de regalías, que no tenían en la ley 2052, le permite a los pueblos y comunidades indígenas, o más bien a sus formas organizativas, ser entidades ejecutoras del Sistema General de Regalías. Es importante, muy importante que tengamos en cuenta que para el Sistema General de Regalías, la entidad ejecutora es la que contrata a el operador, por así decirlo. Funciona mucho como una alcaldía. Entonces, la alcaldía es la entidad ejecutora, pero la alcaldía no ejecuta directamente. La alcaldía abre una licitación, abre una convocatoria, todo esto en SECOP, y contrata al operador del proyecto de inversión. Para el caso del Sistema General de Regalías funciona igual. Entonces, si nuestra asociación, si nuestro resguardo es la entidad ejecutora, esa entidad ejecutora deberá, cumpliendo el estatuto de contratación estatal y utilizando las plataformas de SECOP, deberá contratar a ese tercero, que será el operador de nuestro proyecto de inversión. Deben tener en cuenta que si son entidades ejecutoras, entonces primero deben tener el registro ante el Ministerio del Interior, y si es una organización indígena, debe cumplir con lo que se refiere al decreto 252. Entonces, pueden presentar proyectos únicamente los que estén inscritos ante el Ministerio del Interior, pero pueden ser entidades ejecutoras los que estén inscritos más las organizaciones indígenas del decreto 252. Es importante que tengamos esa precisión. La entidad ejecutora, en este caso para el Sistema General de Regalías, no solo quienes va a ser responsable de la ejecución, la entidad ejecutora, sino también su representante legal. Entonces, la entidad ejecutora y el representante legal serán los encargados de responder por la correcta ejecución del proyecto. Deberán suministrar la entidad ejecutora, no el contratista, sino la entidad ejecutora, deberá suministrar de forma veraz, oportuna e idónea la información de la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, para eso, el Sistema General de Regalías tiene una plataforma que se llama GESPROI. Y en GESPROI, ustedes quincenalmente deberán informar cómo va la ejecución del proyecto, tanto física como financieramente, en cumplimiento con cómo formularon el proyecto. Entonces, desde la MGA, ustedes ya pusieron cómo se va a ejecutar el proyecto y ya en GESPROI, ustedes deberán informar si eso que planearon se está ejecutando de la mejor manera. Por eso, la metodología general ajustada o la formulación del proyecto es muy importante, porque al momento de hacer la ejecución, esto que planearon se debe ejecutar igual. Estas entidades ejecutoras, de acuerdo a este sistema de GESPROI, van a tener un índice de evaluación. Entonces, si ustedes se portan bien, digamos, son juiciosas, presentan la información, van a tener un índice de gestión positivo, bueno, verde, es como por semáforos. Pero si son malas entidades ejecutoras, entonces van a tener un índice bajito. Y si tienen un índice bajito, no van a poder ser nuevamente entidades ejecutoras. Esa evaluación empieza, digamos, a los 2 años. O sea, ustedes tienen 2 años para
ser buenas entidades ejecutoras, a los 2 años se hace una evaluación y si no, ya no podrían ser entidades ejecutoras hasta que vuelvan, digamos, a realizar, digamos, como la corrección o a revisar cómo pueden mejorar esa ejecución de sus proyectos de inversión. Para el giro y disponibilidad de los recursos, es importante que sepamos que los recursos de regalías están en el Ministerio de Hacienda. Y lo que hace la entidad ejecutora es ordenar el gasto. Es decir, los recursos nunca van a llegar a la entidad ejecutora. Los recursos llegan directamente al contratista. Lo que hace la entidad ejecutora es decirle al Ministerio de Hacienda, señores Ministerio de Hacienda, gírele a tal persona. Gírele a contratistas asociados el 20% o el 30% o tal recurso, tal día. Porque cumplió con el contrato que era que un avance del 50% de la obra. Entonces, es importante que sepamos que esta entidad ejecutora es una ordenadora del gasto, entre comillas. Entonces, ordena el pago al tercero. Esa ordenación de ese pago se hace en una plataforma que se llama Sistema de Presupuesto y Giro de las Regalías. Entonces, la entidad ejecutora deberá tener un equipo fuerte, administrativo, técnico, que les ayude tanto con el GESPROI como con el manejo de este sistema de presupuesto y giro de las regalías. Además de un equipo de abogados que también les ayude con el manejo del SECOP, porque como les mencionaba, esta entidad ejecutora será la encargada de celebrar los actos o contratos para la ejecución del proyecto. Y todos esos actos o contratos deberán regirse por el Estatuto de Contratación Estatal y en ese sentido, pues todo debe colgarse en el SECOP 2. Las entidades ejecutoras, además, serán sujetos de control administrativo, responsables fiscal, penal y disciplinariamente por la administración de dichos recursos. Entonces, para que sepamos que los recursos de regalías son públicos y como ustedes saben, pues tienen la mirada de todos los órganos de control. Entonces, si vamos a ser entidades ejecutoras, asegurarnos de que contamos con un equipo que nos pueda ayudar para poder ejecutar bien el proyecto y que podamos manejar estas herramientas que el Sistema General de Regalías tiene para la ejecución de los proyectos de inversión. Ahora ya vamos a entrar, digamos, en materia y hablar un poco de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Ya les mencioné cómo está conformada, cuáles son los recursos que tiene, digamos, destinados para la aprobación de los proyectos de inversión. Pero queremos contarles que además de la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos de inversión, tenemos digamos, otras funciones que ya vimos un poco. Entonces, tenemos la función de definir la fórmula, tienen la función de definir la fórmula de las asignaciones directas, tienen la función de coordinar las convocatorias con el Ministerio de Ambiente y hay otras funciones. Entonces, son más de 20 funciones. Yo puse aquí, digamos, como las principales, pero son bastantes. Entonces, tenemos que hacer el reglamento de la instancia. Entonces, la instancia de decisión, su primera acuerdo, su primera reunión, fue la aprobación de este reglamento interno de la instancia de decisión que se realizó el 26 de abril. Este reglamento, ahora les voy a mostrar, ya se encuentra en la página del DNP y ahí ustedes pueden revisar este reglamento y sobre todo los criterios de priorización. La instancia de decisión debe recibir los proyectos de inversión por medio de la MGA y el SWIFT que presentan los pueblos y comunidades indígenas debidamente inscritas ante el Ministerio del Interior. Esto es importante porque no es que la instancia de decisión vaya a sacar convocatorias para que ustedes presenten proyectos, sino que por intermedio de la MGA la MGA
ustedes van a presentar esos proyectos a la instancia. Entonces tienen que sacar sus usuarios con el DNP para que puedan en línea presentar estos proyectos de inversión todo el tiempo, 24/7. Esa plataforma está dispuesta para que ustedes presenten los proyectos de inversión. La instancia de decisión debe verificar la disponibilidad de caja y saldo. Entonces, pues no, la instancia no va a poder aprobar proyectos por más de los recursos que tiene asignados. Entonces, tiene que ser muy juicioso en la aprobación, digamos, como de esos proyectos de inversión. Y también ver la disponibilidad de caja, porque, digamos, los recursos de regalías no llegan todos al tiempo. O sea, nos dicen que para el 23-24 va a haber una asignación de 299.000 millones, pero esos recursos van a ir llegando poquito a poco, o sea, mes a mes. No llegan los 299.000 de una. Entonces, hay que ir revisando esa disponibilidad del caja. El Ministerio de Hacienda, digamos, va informando cómo va el comportamiento de esa disponibilidad de caja para que no vayamos a aprobar proyectos que se van a quedar cortos si solicitan los recursos y la instancia no los tiene disponibles. Verificar. Digamos claro, que es importante que, frente a lo que estás diciendo de mirar la caja de los recursos con que cuenta la instancia para aprobar la asignación para la inversión local, que si bien los recursos llegan mes a mes, lo que corresponde al bienio 2021 y 2022, los alrededor de 154.000 millones de pesos, eso estarían en caja, pues porque ya se acumularon. Y estarían en caja también lo que corresponde al mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, a los 6 primeros meses del bienio 2023, que es el que está en curso. Sí, entonces, hacia adelante, pues claro, lo que falta por llegar el resto de año 2023 y lo que falta por llegar 2024, pues eso sí estaría sujeto a que vaya llegando, pero pues en este momento contamos pues con unos recursos importantes que permitirá por lo menos avanzar en la aprobación de un número importante de proyectos que presenten los pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Así es. Listo. Tendrá la tarea, como ya hablamos, de viabilizar y registrar los proyectos de inversión, la instancia de decisión. Entonces, los proyectos que tengan, digamos, como una revisión técnica y que ya puedan, digamos, pasar a la instancia de decisión. La instancia de decisión en su conjunto se va a reunir y va a revisar si esos proyectos son viables social, jurídica, ambiental, técnica y financieramente. Entonces, será la instancia en su conjunto quien viabilizará. Y la Secretaría Técnica va a registrar esa viabilidad en el SWIFT. La instancia de decisión tendrá la tarea de priorizar y aprobar los criterios en el reglamento interno. Entonces, en el reglamento ya quedaron incluidos estos criterios de priorización. Entonces, la Secretaría Técnica va a hacer, digamos, como la revisión y va a entregar el puntaje, pero será la instancia de decisión quien defina si esa priorización está bien y si prioriza el proyecto, y pasaría a la siguiente etapa, que es la aprobación. La aprobación ya es la asignación del recurso al proyecto de inversión. Además, la instancia podrá aprobar los ajustes. Entonces, los proyectos pueden surtir ajustes. Digamos que los decretos y el acuerdo de la comisión rectora establece qué clase de ajustes se puede presentar en un proyecto, entonces, y qué ajustes no. Entonces, la instancia podrá aprobar esos ajustes, podrá liberar los proyectos. Hay proyectos que se aprueban, pero cuando se van a ejecutar, no se pueden ejecutar por distintas razones. Entonces, esos proyectos que no se pueden ejecutar se liberan para que los recursos se puedan utilizar en otro proyecto de inversión. Deberán elegir al participante de la comisión rectora. La instancia ya eligió a nuestro delegado ante la comisión rectora.
y deberá asesorar, capacitar y prestar la asistencia técnica a los pueblos indígenas en el ciclo del proyecto de inversión. Entonces, esta octava función nos trae aquí de poder socializar con ustedes el Sistema General de Regalías, y para esta última función de asesorar, capacitar y prestar asistencia técnica a los pueblos y comunidades indígenas, la instancia de decisión cuenta con un equipo técnico. Este equipo técnico estamos conformados por 8 personas, un profesional del área financiera, un profesional jurídico, un profesional en ciencias humanas o sociales, un profesional de ingeniería ambiental, un profesional en ciencias agropecuarias, un ingeniero civil, una comunicadora social y una secretaría ejecutiva. Entonces, como ven, es un equipo, digamos, interdisciplinario, esto con el propósito de tener la capacidad de revisar los proyectos que presenten, que principalmente son en estos sectores, en muchos proyectos en el tema agropecuario, de ingeniería civil también tenemos bastantes proyectos. Entonces este equipo es el que hace la revisión técnica de estos proyectos. Y esta revisión técnica da como resultado un concepto de apoyo a la viabilidad, pero no es la viabilidad está en cabeza de la instancia de decisión. Este solo es un concepto de apoyo a esa viabilidad que deberá dar la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, los proyectos llegan a la bandeja, digamos, de la Secretaría Técnica de la instancia, pasan a este equipo técnico para que este equipo técnico haga este concepto de apoyo a la viabilidad, y ese concepto de apoyo se envía de nuevo al resguardo, a quien haya presentado el proyecto de inversión, para que lo ajuste, lo revise, lo analice y lo devuelva cargado, digamos, con las observaciones solicitadas. Para estas revisiones o para cualquier, digamos, inquietud que tengan frente al tema de los proyectos de inversión, entonces creamos un protocolo para la solicitud de esa asistencia técnica o de las mesas técnicas que ustedes requieran. Entonces es importante que esas solicitudes vengan con esta información que estamos aquí. El correo electrónico de la instancia de decisión es instanciaindígenasgr@gmail.com. Entonces todas las solicitudes, las preguntas, las dudas que tengan a este correo electrónico, y se les dará respuesta en la medida en que vayan llegando las solicitudes. Entonces, ¿qué información necesitamos? El número del BPIN del proyecto de inversión, el nombre del proyecto de inversión, el nombre de quien presenta el proyecto, si es un resguardo indígena, una asociación, un cabildo, cualquier forma organizativa debidamente registrada ante el Ministerio del Interior. ¿Quiénes pueden solicitar la mesa técnica? Quienes presentan el proyecto. Es decir, no nos pueden llegar solicitudes del formulador, porque digamos que no es lo más conveniente solo reunirnos con el formulador, sino que siempre es importante que la autoridad o alguien de la comunidad esté, digamos, tanto en la reunión como en la solicitud de la mesa técnica o de la asistencia. Nos deben incluir el sector, si es un sector de infraestructura, perdón, de transporte, sector agricultura, cultura, se me olvidó el social. Entonces es importante que nos incluyan el sector al cual está inscrito el proyecto de inversión. ¿Cuáles son esas solicitudes, esas asistencias técnicas que podemos brindarles? Entonces, de pronto, si tienen dificultades con la creación de los usuarios, sin embargo, importante aclarar que esos usuarios los crea el DNP. Sin embargo, nosotros los podemos ayudar en revisar si están haciendo bien la solicitud, cómo están ingresando, si no han podido entrar, bueno, digamos, como las temas
que podemos ayudarlos técnicamente. Apoyo en la formulación del proyecto. Entonces, si presentaron un proyecto, pero tienen dudas si es el sector, si ya tienen el proyecto, pero no saben si ese proyecto se puede financiar con recursos del Sistema General de Regalías, entonces podemos, digamos, orientarlos a cómo se podría presentar de mejor forma ese proyecto de inversión. Dudas en la ficha. Entonces, cuando ya el proyecto tiene una revisión, entonces les vamos a enviar una ficha al correo electrónico o a la MGA o comentándoles qué pasó con el proyecto. Les hacemos tanto observaciones como sugerencias de cómo se puede mejorar el proyecto de inversión. Entonces, si tienen dudas de esa ficha, que nosotros la llamamos ficha de concepto de apoyo a la viabilidad, entonces esa es una solicitud que nos pueden hacer. Y si tienen otro, entonces nos ponen ahí cuál es el apoyo, la asistencia técnica que necesitan. Claro, yo me quisiera como hacer una aclaración. La instancia y su equipo técnico pues presta, como lo señala la ley, una asistencia, pero preciso que no vamos a formularle los proyectos a las comunidades. Es decir, no, si la comunidad está formulando un proyecto, nosotros podemos orientar técnicamente, pero no, digamos que no podemos, digamos, hacer la formulación de los proyectos, porque eso, pues incurriríamos como en un conflicto de intereses, estaríamos siendo juez y parte, es decir, el equipo que va a evaluar, pues no puede ser el mismo equipo que formule. Entonces, quisiera aclararle eso a las comunidades porque las dudas y, digamos, las solicitudes que hagan de asesoría, pues tienen que ir orientadas sobre ya un proyecto que esté o estructurado y que lo hayan presentado. Por eso se está pidiendo el código BIPIN. Es decir, un proyecto que se presente, que el equipo lo evalúe y lo devuelva con unas observaciones, pues frente a eso pueden pedir la mesa técnica de ayuda, pues para que le aclaren digamos, los comentarios, las observaciones, las consideraciones que se le hayan hecho. O si está formulando un proyecto, pues, digamos, aclarar de pronto algunos aspectos frente a los requisitos, frente a los anexos con los que se debe presentar el proyecto. Estamos trabajando de la mano con la Mesa Permanente de Concertación, con el secretario Paulo Añocasi, para ver si desde la Mesa Permanente podemos implementar una estrategia para apoyar en las comunidades puntualmente con el tema de la formulación de los proyectos. Pero bueno, eso ya lo iremos comentando más adelante. En alguna otra ciclo de socialización que tengamos, pues invitaremos también al secretario de la Mesa Permanente, pues si digamos, para que nos cuente qué estrategia se está articulando desde la Mesa Permanente de Concertación. Pero sí quería como dejar esa claridad. Vale, Nore, sí, de acuerdo. Listo. Vamos a hablar de algunas preguntas que son como muy recurrentes al momento de la presentación de los proyectos de inversión. Entonces, la presentación de los proyectos se debe realizar, como ya les mencionaba, a través de las plataformas que dispone el DNP. Digamos que así quedó establecido en la ley. ¿Cuáles son estas plataformas? La MGA Web y el SWIFT. Entonces, esas dos plataformas son las que se requieren y digamos que por ley, las que deben utilizar los pueblos y comunidades indígenas para la presentación de los proyectos de inversión. Entonces, les voy a mostrar acá en la página cómo pueden acceder. Entonces, el Sistema General de Regalías, ustedes ponen en Google sgr.gov.co. Esta es la página del Sistema General de Regalías. En esta página del Sistema General de Regalías ustedes pueden ver la normativa, los acuerdos de la Comisión Rectora. Bueno, ya les voy a mostrar las guías instructivos, toda la información, los proyectos, la inversión, entonces el LOCAT de Ciencia y Tecnología, LOCAT Paz, y tenemos aquí una pestañita que se llama Enfoque Diferencial Étnico, que también la encuentran aquí, Enfoque Diferencial Étnico.
En esta pestañita, entonces van a encontrar unos modelos de los certificados. Entonces, el Sistema General de Regalías tiene unos requisitos que se deben cumplir y unos certificados de esos requisitos. Entonces, para el caso de los pueblos y comunidades indígenas, tiene 3 requisitos. Entonces, ustedes descargan esos requisitos y aquí están las plantillas para que les quede mucho mejor, digamos, como ya, digamos, el requisito tal cual como está acá, lo único que tendrían que cambiarle es el nombre del proyecto y bueno, lo que está ahí en amarillito. Entonces está el requisito que tiene que firmar la Secretaría de Planeación, está el requisito que debe firmar el representante legal de la comunidad debidamente inscrita ante el Ministerio del Interior o de la que presenta el proyecto de inversión, y está el acto colectivo, que es el de la certificación de que el proyecto se encuentra dentro, o que el proyecto que se va a realizar dentro del predio del resguardo indígena. Entonces, estos son los 3 modelos que les pueden servir a ustedes para la presentación de los proyectos de inversión. El otro documento que se encuentra aquí en modelos es el protocolo para la creación de los usuarios. Entonces, el DNP tiene un protocolo. Este protocolo les da el paso a paso para la creación de la ventanilla única y el usuario de formulador oficial, que es el que les va a permitir presentar los proyectos ante la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es crear el formulador ciudadano. Cualquier persona del común, digamos que puede formular proyectos ante el Sistema General de Regalías, pero para presentarlos ya no puede todo el mundo, ya solo van a poder las entidades territoriales, algunos privados y los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es importante que cuando creen su usuario, digamos, acá está muy bien descrito, pero ahí les digo porque pasa muy seguido, deben crear su usuario con VUI, Ventanilla Única Indígena. Y después la cédula del representante legal del resguardo indígena o de la asociación o de la comunidad que tenga el registro ante el Ministerio del Interior. Entonces, bien importante cuando creen su usuario, VUI, seguido el número de cédula del representante legal. Después de que registran su ciudadano, entonces pasan a crear su formulario, a solicitarle al DNP que les cree el administrador local, que es el que crea el formulador oficial, y el rol de entidad territorial y ventanilla única en el SWIFT. Entonces, para eso, deben enviar un correo electrónico a info.sgr@dnp.gov.co con estos documentos. Entonces, ¿qué les dice? Anexar la plantilla para la atención de casos de la mesa de ayuda. Entonces, aquí al final del protocolo están todas las plantillas y certificados que les piden. Entonces, para que lo tengan en cuenta, solo lo copian y lo pegan en el Word y ya tienen ahí sus documentos. La carta de solicitud de usuario, esa también la encuentran al final del documento. El acuerdo de confidencialidad también está al final. Cédula de ciudadanía del representante legal, certificado en el que conste que es el actual representante legal de la comunidad. Esta es el acta, digamos, donde la comunidad lo elige como representante legal. Si es una asamblea, si es una reunión, o sea, la forma en la que la comunidad lo haya elegido a él como representante actual de esa forma organizativa. Certificado vigente ante el Ministerio del Interior.
Entonces, la ley establece que solo podrán presentar proyectos quienes tengan este registro. Entonces, el DNP, para darles el usuario, les va a pedir ese registro ante el Ministerio del Interior. La captura de imagen, cuando hagan su formulador ciudadano y les salga, ya tienes creado el formulador ciudadano, entonces le tomas una imagen. Esta no es tan importante, o sea, si esta no la anexan, el DNP no se los devuelve. Y el RUT, de esa forma organizativa, este es importante porque pues casi siempre quien presenta el proyecto es la entidad ejecutora. Entonces, para ser entidad ejecutora, sí debes tener el RUT. Es un requerimiento del Ministerio de Hacienda. Entonces, por eso, si de una vez se anexa este RUT, pues de una vez se puede solicitar que sea entidad ejecutora. Después de que ya tengamos nuestra carta y enviamos el correo al DNP con todos estos documentos, entonces el DNP nos va a crear nuestro usuario de administrador local. Y con ese usuario de administrador local, en la MGA, vas a poder crear tu formulador oficial. Entonces, en la MGA, la página para acceder a la MGA es mgaweb.dnp.gov.co. En esta página, ustedes pueden, vamos a ponerla aquí, mgaweb.dnp.gov.co. Entonces, en este caso, ustedes van a poner aquí registro de usuario. Yo voy a poner el mío, que yo creo que es 50283. Esta es nuestra MGA web. Entonces aquí van a poder crear, digamos, yo solo tengo formulador ciudadano, pero aquí ustedes les va a aparecer tanto el administrador local o el formulador ciudadano. Y aquí ustedes van a poder crear su nuevo proyecto. Entonces, para que se vayan familiarizando, esta es la metodología general ajustada, esta es la plataforma que deben, digamos, como realizar o irse familiarizando para la presentación de los proyectos. Después de que tengan ya el formulador oficial, este formulador oficial es el que les va a permitir presentar los proyectos. Entonces, miren aquí, ustedes cambian el rol, el administrador local crea el formulador oficial y con ese formulador oficial ustedes ya pueden, digamos, crear y presentar sus proyectos de inversión. Entonces, aquí, como ven, está muy detallado cómo pueden presentar el proyecto de inversión. Importante esto, los proyectos de inversión no deben presentarlos, solo transferirlos. Entonces a ustedes les va a pedir la MGA al final, cuando ya tengan la MGA lista formulada, entonces les va a preguntar, ¿lo presentan o lo transfieren? Entonces siempre es transferir. ¿A quién se lo van a transferir? A la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas, a la Secretaría Técnica. Si no les aparece la Secretaría Técnica, revisen qué fuente de inversión están incluyendo. La fuente es asignación para la inversión local de pueblos y comunidades indígenas. Si no tienen esa fuente, no les va a permitir transferirlo a la Secretaría Técnica de la instancia de decisión de los pueblos y comunidades indígenas. Listo. Entonces aquí ya tenemos el protocolo, los certificados que son bien importantes. En esta de normativa, guía, instructivos y formatos, están también los otros formatos de las otras certificaciones. Estas son las certificaciones, digamos, como de los requisitos de los pueblos y comunidades indígenas, pero digamos, se tienen otros
certificados. No, pero esto no me abrió. Bueno, mientras este de enfoque diferencial étnico tiene información, digamos, de la cartilla, tiene una cartilla sobre el Sistema General de Regalías específico para enfoque étnico y tiene información sobre las instancias. Entonces, en este caso, ay, no, este no era. Para la instancia indígena, entonces dice cómo están conformadas y aquí ustedes pueden revisar en sesiones el reglamento interno de la instancia y aquí pueden revisar los criterios de priorización para que revisen si su proyecto completa los 50 puntos, porque puede que sea viable, pero si no cumple la priorización, pues el proyecto muere y ya tocaría volver a formularlo y presentarlo. Entonces es importante que antes de que presenten el proyecto, revisen esos criterios de priorización y analicen si su proyecto pasa esos 50 puntos que son los establecidos aquí en el reglamento. Entonces aquí ya me abrió guías instructivos y formatos en formatos OCAD. Van a poder revisar los otros formatos que pide, digamos, el Sistema General de Regalías para la presentación de los proyectos de inversión. Entonces ahí ya los familiaricé un poco con la página del Sistema General de Regalías para que la revisen. Ahí están los modelitos y les puede ayudar bastante en esa información para la presentación de los proyectos. ¿Quiénes pueden presentar proyectos? Ya digamos que lo hemos repetido bastantes, pero es muy importante que quede claro que solo las autoridades debidamente registradas ante el Ministerio del Interior. Si no tienen el registro ante el Ministerio del Interior, como ya vimos en el protocolo, no les pueden, el Departamento Nacional de Planeación no les va a poder habilitar el usuario. ¿Cuál es la metodología para la presentación de los proyectos? Entonces, la ley estableció que la metodología es la dispuesta por el DNP y en este caso, la que dispone el DNP para la presentación de los proyectos de inversión es la metodología general ajustada. Es decir, la MGA en esa plataforma es virtual, o sea, toda la información se llena virtual. Lo preferible es que la llenen antes para que en la plataforma, digamos que solo completen la información. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación de los proyectos de inversión? Entonces, los requisitos los establece la comisión rectora. Estos requisitos vienen desde la ley 2152, es decir, estos requisitos no han tenido cambio. El documento se llama Orientaciones Transitorias. Este documento de orientaciones transitorias tiene todos los requisitos para la presentación de los proyectos, son casi 10 requisitos, aquí pusimos algunos, pero el documento lo pueden revisar, el documento completo en el Sistema General de Regalías. Esperemos que nuestro delegado ante la Comisión Rectora pueda incluir dentro de este documento de lo que vaya a expedir la Comisión Rectora frente a estos requisitos, que pueda incluir el enfoque diferencial para que la presentación de estos proyectos sea mucho más fácil para las comunidades, sin, digamos, cambiar la rigurosidad técnica que un proyecto de inversión requiere para su implementación. Entonces, un proyecto de inversión tiene un documento técnico. Este documento técnico debe incluir muchísimo más específico cómo se va a ejecutar el proyecto. La MGA deja muy pocos caracteres, pero entonces la idea del documento técnico es ampliar la información de cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces, si el proyecto es la siembra de café, entonces en la MGA vamos a decir que se van a sembrar 10 hectáreas de café.
pero el documento técnico me va a decir cómo voy a sembrar ese café, si voy a abrir surcos, cada cuánto voy a poner un arbolito, cómo va a ser el esquema de fumigación, cómo va a ser el esquema de riego, si voy a brindar asistencia técnica, entonces asistencia técnica, qué actividades va a tener, en qué temas los voy a capacitar, cuánto duran esas capacitaciones, cuántas personas, cuál es el perfil de esos capacitadores. Entonces, el documento técnico tiene que ser mucho más amplio y mucho más sucinto de la ejecución de mi proyecto de inversión, de cada una de las actividades. El proyecto debe tener un presupuesto detallado con un análisis de mercado. Es decir, que si yo pongo que voy a sembrar estas hectáreas de café, debo tener unas cotizaciones, mínimo 2, máximo 3, bueno, no, máximo las que quieran, de qué precio tienen las semillas o el árbol, o bueno, como lo vayan a sembrar, de café. Entonces van a una vivero y verifican cuál es el precio de ese café y ese es el valor, ese análisis de mercado. Entonces nos van a decir, vamos a tomar el promedio, el valor más bajo o el mayor valor para mi presupuesto. Entonces es muy importante ese análisis de mercado para que podamos revisar si los valores que están en ese presupuesto están acorde con el precio o los precios de la región. Debe haber una constancia de titularidad del predio. Entonces, si el proyecto se va a ejecutar dentro de un predio, ese predio tiene que ser colectivo, debe tener una sana posesión o debe ser de carácter público o de uso público. Entonces, es bien importante esta constancia de titularidad. Certificados, algunos de los certificados deben venir firmados por el municipio, creo que son como 2 nomás, y otros sí vienen firmados por quien presenta el proyecto de inversión o donde se ejecutará. Entonces, ahí es importante que revisen bien cómo dice el requisito. Si es donde se ejecutará, entonces, por ejemplo, el proyecto lo presenta una asociación y ese proyecto se va a ejecutar en 5 resguardos. Entonces, debe venir firmado por la asociación, quien es quien presenta el proyecto, pero también firmado por los 5 resguardos, porque el proyecto se va a ejecutar en los resguardos indígenas. Entonces, es bien importante que lean muy bien el requisito para saber si es quien lo presenta o es donde se ejecuta, o si son los dos, porque algunos requisitos dicen que son los dos. Este documento de orientaciones transitorias lo pueden ver también en la página, en acuerdos de la comisión rectora, no debe ser aquí, guías instructivos, guías orientadoras. Entonces aquí pueden descargar el documento de orientaciones transitorias para que revisen los requisitos que deben cumplir para la presentación de los proyectos de inversión. Ay, se me fue. Listo. Bueno, nada, fue un placer haber estado el día de hoy. Seguro hay muchas preguntas en el chat, espero. Entonces, como les decía al inicio, todas las preguntas las vamos a revisar y las vamos a responder y en la página de Facebook vamos a incluir las respuestas a cada una de las preguntas. Seguirlos invitando a este ciclo de proyectos, a este ciclo de socializaciones. La idea es que tengamos un nuevo encuentro el 22 de junio. Vamos a revisar un poco más cómo es la presentación de los proyectos. Vamos a hablar un poco más de la MGA, qué trae la MGA, cómo está, cuáles son, digamos, como sus módulos. Vamos a hablar del SWIFT, qué es lo que tengo que hacer en el SWIFT, cómo reviso si mi proyecto ya tiene una ficha o si la instancia ya se comunicó con nosotros para que estemos pendientes sobre los proyectos de inversión y cómo es el ciclo de aprobación de esos proyectos de inversión. El DNP nos va a acompañar
en este ciclo o en esta jornada de socialización, para que no sea yo sola aquí con Noreya hablando. Entonces, nada, y después vamos a tener una tercera socialización y ya vamos a hablar de los requisitos, entonces vamos a mirar las orientaciones transitorias, cada uno de los requisitos para ir dando claridades sobre quién debe firmar o este requisito, cómo lo debo entregar, digamos, como esa revisión de las orientaciones transitorias. Y el DNP también nos va a acompañar y nos va a hablar de los proyectos tipo. Entonces, los proyectos tipo son unos proyectos que ya traen una MGA y que nos pueden servir de guía para la presentación de nuestros proyectos de inversión. Entonces, estos son nuestro ciclo de socializaciones y espero que nos sigan acompañando y espero que haya sido una información valiosa e importante para ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí conectados con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carolina, quien hace parte del equipo técnico de la instancia de decisión de pueblos y comunidades indígenas. Yo quiero, pues, en primer lugar, agradecerle a las más de 150 personas que estuvieron conectadas, invitarlas para el próximo jueves de 9 a 11, que vamos a estar con un segundo momento de este ciclo de socializaciones. Pedirles que ayuden como a replicar la información y a invitar a más miembros de pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos que esta información pueda llegar a lo largo y ancho del territorio, desde Punta Gallina hasta allá, hasta Leticia, y desde los llanos orientales hasta las selvas chocuanas. Necesitamos que en la medida de las posibilidades, pues todas las comunidades puedan tener la posibilidad de presentar sus proyectos. Pues eso es el fin y el objetivo, pues, de esta conquista de los pueblos y organizaciones indígenas en el marco de una consulta previa. Yo quiero reivindicar mucho que esto que hoy estamos hablando de este espacio indígena, de esta asignación presupuestal para pueblos indígenas, pues es resultado de la participación e incidencia que han hecho las organizaciones indígenas a través de reivindicar la consulta previa como un derecho fundamental y como un escenario también donde los pueblos indígenas plasman allí también sus apuestas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos los apropiemos, que podamos también llevar soluciones y respuestas a los territorios indígenas. Pues para eso fue pensado y ese fue el espíritu con lo que las organizaciones indígenas en el marco de la consulta pues dejaron esta instancia, dejaron estos recursos. Y bueno, es el momento también de que esto pues pueda tener unas repercusiones reales y concretas en los territorios. Entonces, un gran saludo para todos, agradecimientos, Duni Duni, y nos vemos el próximo jueves.